a, a construir nuestra base de datos, es decir, hacer acopio de la información para, bueno, tratar de resolver el probable enfermedad o problema cardíaco o cardiovascular que está presentando mi paciente. Y empezábamos con los datos personales del paciente, los datos de la reseña, especie, raza, estábamos en esta parte de edad, ¿verdad? En donde decíamos ayer, y en este punto terminamos, que era obvio que, bueno, las alteraciones de origen congénito, pues era más fácil poderlas encontrar o diagnosticar en perros o gatos muy, muy jóvenes, ¿verdad? Que, que no son escientes de animales ya adultos o viejos, ¿verdad? Que hay adultos o viejos que llegan a sobrevivir aún con una alteración de origen congénito, ¿ok? Pero bueno, es más fácil encontrar estos problemas, repito, en perros muy jóvenes o muy jóvenes o cachorros. Y en los adultos, obviamente, o viejos, pues van a ser más evidentes las alteraciones de origen adquirido, que pueden ser pueden ser primarias o secundarias, ¿verdad? Respecto del sexo, aquí hay algunas alteraciones que tienen predisposición sexual o ligada al sexo, ¿verdad? Por ejemplo, en los machos, aquí estamos hablando básicamente de perros. En los machos vamos a encontrar con mayor frecuencia que en las hembras la estenosis aórtica. En cambio, en las hembras va a ser más frecuente que encontremos, que diagnostiquemos persistencia del ducto arterioso. ¿Ok? Entonces, nada, en resumen, respecto de los datos personales de nuestros pacientes, a manera de ejemplo, si nos llega un perro, como el ejemplo que poníamos ayer, un perro de raza pastor alemán, hembra, de más o menos 3 meses de edad, y que como datos muy generales nos comenta el dueño que pues ese perrito, ese paciente, pues parece ser el red rojo de la camada, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, en tanto el resto de la camada, de los hermanos de este paciente, pues ya tienen una talla, una apariencia normal, diría yo, de acuerdo a su edad. Esta perrita, pastor alemán de 3 meses de edad, parece que tiene un mes, máximo mes y medio de edad. Ajá. Entonces vean cómo los datos personales, desde que obtenemos los datos personales del paciente, podemos ir orientándonos hacia un diagnóstico, ¿verdad? Si no definitivo, por lo menos presuntivo. Pero si tenemos esta información y la sabemos relacionar y correlacionar, como ya lo hemos repetido muchísimas veces, pues nos va a ser más fácil poder encontrar respuestas. ¿Ok? Bueno, eh, seguimos haciendo acopio de la información otra vez para nuestra base de datos y bueno, la siguiente parte de la información o de la base de datos pues, es la historia clínica, ¿verdad? Que ya lo hemos repetido muchas veces, la vamos a obtener a través del sistema de interrogatorio. Y bueno, obviamente orientada hacia el sistema cardiovascular, pues tiene muchas ventajas, ¿verdad? Ir delimitando directamente las preguntas, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir saber inmediatamente el motivo de la consulta. Digo, eso ya resulta obvio, no solo para el sistema cardiovascular, sino para cualquier otro sistema orgánico. También nos ayuda a establecer desde el principio la presencia de un problema cardíaco o cardiovascular. Digo, con la información que vamos obteniendo o que hemos obtenido por lo menos ahorita hasta la reseña, pues ya vimos que con esos pocos datos podemos ir pensando en que mi paciente puede tener un problema cardíaco o cardiovascular. Por otro lado, también nos va a ayudar un interrogatorio pertinente a diferenciar entre problemas cardíacos y respiratorios.
muy rápidamente. ¿Por qué? Porque muchos de los signos clínicos que se presentan en problemas cardíacos, cardiovasculares, son similares a los que se presentan en problemas respiratorios. Ajá. Entonces, desde el principio podemos ir determinando por dónde va la situación. También nos ayuda a determinar el curso de la enfermedad y la respuesta a los probables tratamientos que ya se han implementado, ¿verdad? O que se van a implementar, que nosotros vamos a implementar. No sé, si de pronto vemos llegar un paciente con una condición corporal 2/5 o incluso 1/5, y que nos comenta el dueño que bueno, hasta hace pocas semanas su condición era pues normal, o por lo menos aparentemente normal, y ahora en estas últimas 2 o 3 semanas ha ido perdiendo peso, se ha ido adelgazando, ha ido teniendo intolerancia al ejercicio, es decir, muchos otros signos, pues entonces esto nos va a ir orientando, ¿no? Y bueno, pues también respecto a la respuesta al tratamiento, si es un paciente que ya se ha diagnosticado previamente como cardiópata, es decir, que ha tenido un problema cardíaco, cardiovascular, y ya un médico anterior o varios médicos previos le han prescrito ya tratamiento específico para ese problema cardíaco o cardiovascular, y vemos al paciente y lo vemos, seguimos viendo en malas condiciones, bueno, vamos a observar que ese tratamiento probablemente no sea el específico, o no está dando los resultados que nosotros esperamos, ¿verdad? Bueno, conocer sobre el comportamiento. El comportamiento, digo, la conducta del paciente es un signo clínico importante que también debemos de considerar en pacientes cardiópatas. Los problemas cardiovasculares provocan o propician que la conducta se altere, ¿verdad? Igual que muchos otros procesos de enfermedad. Bueno, del estado general es algo análogo a lo que comentábamos acá arriba respecto del curso de la enfermedad, que si la actividad física antes y después de mostrar signos clínicos, otra vez, bueno, con problemas cardiovasculares, muy rápidamente se deteriora la condición física, y por lo tanto la actividad física se va a modificar también. Bueno, el sistema de interrogatorio pertinente también nos va a ayudar a obtener datos o antecedentes familiares, ¿verdad? Como ahorita veíamos, ¿no? Probablemente si sabemos que en la camada anterior de esta, de, de la misma perra, se presentó lo voy a decir peyorativamente, un redrojo, como la pacientita que acabamos de comentar de PDA, pues bueno, pudiésemos llegar a sospechar que en esta nueva camada pudiese estar presente otra vez el problema. Es un problema que se puede volver a repetir, se puede transmitir, ¿verdad? Entonces por eso es importante conocer de los antecedentes familiares de nuestros pacientes. ¿Por qué? ¿Para qué? Por otro lado, pues para no cruzar, ¿verdad? A esos perritos, y bueno, suena frívolo, pero se tendrán que anular, se tendrán que castrar para evitar que esas características o esos efectos congénitos se sigan heredando, se sigan perpetuando, ¿verdad? Ok, entonces ya preguntas más específicas, bueno, son estas, ¿no? Que tienen mucho que ver con lo que acabamos de decir. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que viene presentando el problema? Igual que lo veíamos como pregunta general, ¿en qué circunstancias es más notorio? ¿Está el paciente excesivamente cansado o débil? Si se fijan, son preguntas que inmediatamente nos van remitiendo hacia a un posible problema cardiovascular, que si presenta intolerancia al frío o al ejercicio. La tos, bueno, si el propietario nos comenta que su gato tiene tos, bueno, esto pues, inmediatamente lo tenemos que profundizar, ¿verdad? Saber si la tos es más frecuente durante el día o durante las noches o durante o después de hacer ejercicio. Es decir, son datos relevantes, ¿verdad? Respecto de un problema cardiovascular. Si había estado enfermo antes, y si había estado enfermo antes, qué medicamentos había recibido y con qué resultados, dónde vive el paciente y qué lugares ha visitado en los últimos días. Esto nos remite, bueno, esta pregunta la hacemos obviamente orientándonos hacia uno de los problemas que ya nos compartieron, ¿verdad? Como puede ser la dirofilariasis, que ayer también comentábamos un poquito, ¿no? Entonces vean cómo todas estas preguntas se van orientando
hacia un problema o hacia la sospecha de un problema cardiovascular. Entonces, de esta manera tenemos que ir orientando siempre las preguntas para cualquier sistema orgánico, para la sospecha de algún problema en cualquier sistema orgánico, ¿ok? Bueno, en resumen, bueno, aquí tenemos una relación o una lista de los problemas, de los signos clínicos que con mayor frecuencia vamos a observar o que con mayor frecuencia nos van a reportar nuestros clientes cuando su perro o su gato presenta algún problema cardíaco o cardiovascular, ¿verdad? Aquí ya los hemos mencionado más o menos casi todos, pero aquí los hacemos esta relación o esta lista, ¿verdad? Manera de lista de problemas, si la quieren ver de esa manera, ¿verdad? Todos los pacientes cardiópatas siempre van a presentar debilidad, fatiga o decaimiento, tos. Bueno, tos no siempre, esto va a depender de que si está afectado el corazón derecho, si está afectado el corazón izquierdo, o ya el problema está afectando ambos corazones, ¿verdad? Ambos lados del corazón, pues pérdida de peso, digo, de pronto, si se fijan, hay signos, como lo veíamos en sistema urinario, que les pueden sonar específicos, pero otros que les podrán sonar inespecíficos, como puede ser, bueno, la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso puede ser un signo clínico muy inespecífico que se puede presentar por muchas razones, ¿verdad? Disnea, ortopnea. ¿Recuerdan qué es ortopnea? Ya lo habíamos mencionado. Eunice. Fernanda Medina. Según yo, no, doctor, pero sí quisiera saber. Seguramente es algo como de, no sé, que camine mal o algo así. No, de Es hecho no caminan. la ¿Sí? incomodidad para respirar cuando está acostado. Ok, sí, bueno, en realidad es cuando un paciente tiene problemas para respirar o problemas de circulación porque tiene un problema cardíaco o cardiovascular, evitan estar acostados. Es un signo, eso tiene que ver con la conducta también del paciente. Es algo que frecuentemente nos comentan los propietarios cuando su perro, su gato tiene un problema cardíaco o cardiovascular. Nos dicen que durante la noche están echados y no pasan 2, 3 minutos cuando ya se está parando y el perro empieza a dar vueltas y vueltas y se observa muy ansioso y tal, ¿no? Y se vuelve a echar y otra vez a los 2, 3 minutos se vuelve a parar y así se la pasa toda la noche, ajá, o gran parte de la noche. Y esto es porque, bueno, si es un problema cardíaco, cardiovascular o incluso respiratorio, porque también se puede confundir, como ya lo dijimos, es un paciente que no está pudiendo, si no respirar, tampoco puede estar oxigenando adecuadamente. Ajá, porque no está viendo adecuada difusión o no está viendo adecuada perfusión de los tejidos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, como no tolera estar acostado por mucho tiempo, entonces asume una posición de ortopnea. ¿Qué quiere decir esto? Es una posición en donde suelen estar sentaditos y estiran sus miembros, ¿verdad? Como esfinge. Bueno, la esfinge está como sobre sus codos. En este caso, estiran los miembros y abducen los codos, es decir, los abren, ¿verdad? Y al mismo tiempo que abducen los codos y con los miembros estirados, hiperextienden el cuello hacia caudal. Ajá. Entonces, esta posición, que se conoce como posición de ortopnea, permite que el aire fluya con mayor facilidad, que entre y que salga con mayor facilidad. Es una posición que se supone cómoda para el paciente para poder ventilar mejor. Porque si se acuesta o se sienta o se pone ya más abajo como esfinge, como suelen hacer los perros, entonces se les va dificultando respirar. Y otra vez se levantan todos ansiosos, empiezan a dar vueltas, en fin. Entonces, eso es ortopnea, ¿verdad?
es un signo clínico que vamos a ver con mucha frecuencia en pacientes que tienen problemas cardíacos, cardiovasculares o incluso respiratorios, ¿vale? También ven, bueno, ya lo dijimos, vemos cambios de carácter o de conducta, ¿verdad? En donde el paciente, bueno, solía ser amigable, estar contento, tal, y ahora se torna, pues sí, incluso agresivo o huraño, se oculta, no permite que nadie se le acerque, huye si quieres estar con él, en fin, ¿no? Son cambios conductuales que se van a observar en este tipo de pacientes. Algunos pueden llegar a presentar signología neurológica, muchos presentan distensión abdominal o edema de las extremidades, cianosis y síncope, ¿verdad? Vean, la lista es grande y aquí nada más, bueno, les pongo los más frecuentes, los principales, ¿verdad? Pero pueden llegarse a presentar otros más, dependiendo cuál sea el origen o cuál sea el proceso de enfermedad que está sufriendo mi paciente. Aquí nada más vamos a describir muy brevemente algunos de ellos para que, igual que lo hicimos en urinario, pues para que tengan mayor idea de qué es lo que sucede. Por ejemplo, la tos. La tos puede, bueno, pues ya lo dijimos, puede tener diferentes orígenes, puede ser de origen respiratorio o de origen cardiogénico, como se suele decir. Ajá. En el caso de la tos de origen cardiogénico o de algún problema cardíaco, se debe o se suele deber a la presencia de edema pulmonar. Ajá. Y, obviamente, este edema pulmonar tiene como origen la congestión pulmonar. Ajá. Pero también, pues, la tos puede deberse a sobreestimulación de receptores de la tos por compresión del bronquio izquierdo, por incremento, no solo, bueno, de tamaño no solo del atrio izquierdo, sino de pronto todo el corazón puede estar agrandado, como ya nos lo compartieron, como en el caso de las cardiomiopatías, ¿verdad? Cardiomiopatía dilatada o cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Que son situaciones que hacen que el corazón crezca. Ajá. Y esto produce compresión de bronquios, que ya en situaciones muy graves, no solo del bronquio izquierdo, sino de diferentes bronquios. Ajá. Y entonces estimulan receptores de la tos que van a provocar este signo clínico, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues esto ya lo vamos a observar en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca por bajo volumen o de bajo volumen, como se conoce, o por insuficiencia cardíaca congestiva. Que esta insuficiencia cardíaca congestiva, pues puede, igual que cualquiera de las dos, va a ser el resultado siempre de cualquier proceso de enfermedad que afecte, ya sea de enfermedad cardiovascular, que afecta al sistema cardiovascular, ya sea en forma primaria o en forma secundaria, vean. Ajá. Entonces, finalmente, vean, la tos es un signo clínico que le debemos dar un peso específico, porque a veces llega un paciente con historia de tos a la consulta y gente con poca experiencia o con poco conocimiento, lo primero que hace es eliminar el signo clínico, ¿no? O sea, que solo diría yo, es como una señal de alarma, ¿no? Una alerta que nos está avisando que puede haber un problema grave. Probablemente sí sea una simple tosecita, ¿no? Por irritación de la mucosa traqueal, uh, y no pase nada, digo. Eso es lo que uno quisiera. Pero a veces la tos es una señal de alarma, un aviso de que algo más grave pudiese estar sucediendo. Entonces, por eso otra vez volvemos a la recomendación de siempre no ver al paciente con visión de túnel y quedarnos nada más con la tos, sino tratar de integrar toda la información, es decir, seguir la metodología pues para no cometer errores, ¿verdad? Eso respecto de la tos. Bueno, y de la tos también, la tos de origen cardiogénico, como se suele nombrar, se suele presentar después del ejercicio, o sea, a veces, según la gravedad del problema, después de una breve caminata, de que el perro lo sacan al parque o al jardín nada más a dar su vuelta o a orinar, y ya regresa pues con episodios de tos, ¿verdad? Pero bueno, se presenta también con mucha frecuencia durante las noches. Es otro signo
otra señal importante, otra pregunta importante que debemos de hacer, ¿verdad? ¿En qué momento observa usted que se presentan con más frecuencia los episodios de tos? Y si el propietario nos dice que, bueno, se ha observado, ha dado cuenta que durante la noche es cuando su perro escucha que su perro tose con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, esa tos nocturna, esa tos generalmente es de origen cardiogénico. ¿Y por qué? Porque, bueno, cuando está acostado, echado el paciente, este edema, bueno, la congestión se incrementa, la congestión pulmonar, y por lo tanto habrá mayor producción de edema. Y es cuando el paciente, lo que decíamos hace un momento respecto de la ortopnea, ¿no? Se levanta y todo ansioso porque no puede respirar bien, no puede ventilar bien, y empieza a dar vueltas y entonces asume la posición de ortopnea y bueno, ya siente que respira un poquito mejor. Aunque bueno, si hay presencia de edema, pues esto no le va a permitir que oxigene correctamente de todos modos, ¿no? Pero vean cómo se ligan vamos ligando las cosas. De disnea. La disnea, bueno, se puede presentar de diferentes maneras, ¿verdad? Se puede presentar en reposo o se puede presentar con ligera actividad física. Cuando encontramos que la disnea se presenta en reposo, bueno, puede tener muchas probables causas, ¿no? Muchas de ellas, como vemos aquí, de origen respiratorio, puede ser por neumotórax, derrame pleural, por fibrosis pulmonar, por tromboembolismo. Ajá. Ayer, bueno, ya nos habían hablado un poquito de esto respecto de la dirofilariasis. Las microfilarias se pueden ir a alojar al parénquima pulmonar y estos tromboémbolos se causan muchos severos problemas, ¿no? Pero bueno, en el caso del sistema cardiovascular, la disnea en reposo se va a observar en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva severa. Ajá. La congestión pulmonar, sobre todo si es del lado izquierdo del corazón, si la insuficiencia es del lado izquierdo, va a afectar a los pulmones, va a haber congestión y por lo tanto, como decíamos hace un momento, formación de edema, y también va a haber tos y también va a haber ortopnea y en fin, o sea, se van relacionando correlacionando los signos clínicos. También la disnea se puede presentar con ligera actividad física. Puede ser por un problema respiratorio, como en casos de enfermedad pulmonar obstructiva, pero en el caso del sistema cardiovascular se va a presentar en pacientes que sufren de insuficiencia miocárdica, otra vez, como los que ya nos comentaron de las cardiomiopatías, o pacientes que ya estén presentando, probablemente asociado a la cardiomiopatía, el paciente ya está en una situación de insuficiencia cardíaca por bajo volumen o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? La disnea también se puede categorizar de estas maneras como disnea aguda, disnea crónica y progresiva o disnea intermitente y paroxística. La disnea aguda se puede presentar en casos de tromboembolismo pulmonar o neumonía severa. Es decir, o sea, obviamente son problemas respiratorios, pero también la vamos a observar en caso de edema de origen cardiogénico, ¿no? Un poquito como lo que hemos estado comentando. Si ese edema a nivel pulmonar es resultado de la congestión pulmonar y esa congestión pulmonar es resultado de la insuficiencia cardíaca congestiva, pues sí, se va a ver este signo clínico, ¿verdad? La disnea aguda. La disnea pues también puede ser crónica y progresiva. Por problemas respiratorios, en casos de derrame pleural, enfermedad bronquial, enfisema pulmonar, y cuando es de origen cardiovascular, de origen cardiogénico, pues va a ser generalmente la vamos a observar en situaciones de insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho, en enfermedad pericárdica y en casos de anemia, miren. O sea, no es un problema, no suele ser un problema cardiovascular primario. Ajá, las anemias, bueno, obviamente, pues pueden tener muchos orígenes, ¿verdad? No sé, se me ocurre incluso algo muy grave, depresión de la médula ósea, o la insuficiencia renal crónica que ya habíamos visto, que ya vimos, ¿verdad? Pero bueno, la anemia también, las anemias, independientemente de su origen, pues pueden provocar esto, ¿verdad? Disnea crónica y progresiva. La disnea intermitente y o paroxística
generalmente la vamos a observar en pacientes que presentan alteraciones de la conducción eléctrica en el miocardio, es decir, cuando presentan ya arritmias, ¿verdad? Las arritmias, cualquiera de estas que sea, de cualquier tipo, ya sea supraventricular o ventricular, o bradiarritmia o taquiarritmias, la que sea, lo que van a provocar como resultado de que no haya una buena conducción eléctrica en el miocardio, lo que van a provocar es que no haya un correcto llenado de las cámaras cardíacas. Entonces esto no va a permitir que la circulación de la sangre dentro del corazón se dé de manera adecuada, y esto va a alterar finalmente pues, el gasto cardíaco, ¿verdad? Y el volumen minuto, por lo tanto. Entonces el paciente pues no va a estar, eh, eh, va a tener una deficiente circulación y por lo tanto no va a estar oxigenando los tejidos correctamente. Y esto es lo que vamos a observar, una disnea intermitente o paroxística. ¿Ok? Bueno, intolerancia al ejercicio. También, Doctor, sí, perdón, el derrame pericárdico también puede provocar esta disnea. puede llegarlo a provocar por no permitir una correcta distensión, un correcto movimiento del corazón dentro de esta cavidad pericárdica. ¿Sí? Ok, gracias. Y bueno, pues va a depender también de qué tipo de derrame pericárdico sea, ¿verdad? A ver si nos da tiempo de revisar un poquito de esto más adelante. Ok, intolerancia al ejercicio. Esta, bueno, pues obviamente se va a deber a debilidad muscular o musculoesquelética, y a su vez esta debilidad, pues obviamente se va a presentar por hipoperfusión tisular y una mala oxigenación. Ajá. Que esto pues va a ser el resultado, otra vez, de insuficiencia cardíaca o de insuficiencia cardíaca congestiva, que a su vez, cualquiera de estas, pues va a ser pues va a ser el resultado de cualquier enfermedad que esté afectando al sistema cardiovascular. Vean cómo, igual que en el sistema urinario, cualquier enfermedad primaria o secundaria que afecte a los riñones o al sistema urinario, va a tener como resultado final la insuficiencia renal. Y lo mismo sucede aquí en el sistema cardiovascular, ¿verdad? Cualquier enfermedad cardíaca o cardiovascular de origen primario o secundario que afecte a este sistema va a tener como resultado pues, la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? De cualquiera de los dos tipos. ¿Ok? Cianosis. Bueno, obviamente esto se refiere a una difusión y a una perfusión pulmonar alteradas o deficientes. Y estas pues pueden ser el resultado de complicaciones pulmonares. Ajá. Cualquier complicación pulmonar que haya, y al rato nos van a dar un ejemplo, nos van a hablar de neumonías, por ejemplo, no van a permitir que haya una correcta difusión. Y si hablamos de difusión, estamos hablando de difusión de los gases. Ajá. Es decir, difusión hacia adentro del oxígeno y hacia afuera del CO2. Ajá. Entonces, si no se da adecuadamente esta difusión, digo, si hay algún problema respiratorio o pulmonar, concretamente, pues esto se va a ver alterado. Y lo mismo, si hay alguna anormalidad cardiovascular, pues lo mismo, la perfusión se va a ver alterada, ¿verdad? Ya, no solo a nivel pulmonar, sino pues, a nivel de muchos otros órganos y tejidos. Ajá. Pero bueno, concretamente una difusión y una perfusión pulmonar alteradas, clínicamente la vamos a observar pues como cianosis. Ajá. ¿Cómo observamos la cianosis? ¿En dónde la observamos también? ¿Las mucosas? En las mucosas, ¿verdad? Cualquier mucosa, la conjuntiva, la mucosa oral, la mucosa vulvar o el prepucio. Hay que buscar así en diferentes lugares, ¿no? Para que sea más evidente la situación. En los seres humanos, por ejemplo, es más fácil de darnos cuenta de la cianosis, ¿verdad? De pronto, en los humanos, ¿dónde vemos con mayor frecuencia la cianosis? ¿En las uñas? En las uñas, ¿verdad? Y en los labios. Ajá. Bien fácil de ver cuando alguien está cianótico porque se le ven los labios morados, bueno, azulados o amoratados.
y las uñas. Que bueno, cuando la cianosis puede ser una cianosis periférica nada más, ¿verdad? Que la cianosis periférica se va a presentar, pues, bueno, en situaciones no siempre patológicas, ¿no? Como es el frío. O sea, todos lo hemos sentido, todos lo hemos comprobado, ¿no? Pero si la cianosis es de origen central, entonces sí vamos a ver la, la, la coloración azul o amoratada en otras mucosas, ¿no? Como puede ser la mucosa oral, la conjuntiva incluso, el prepucio, la mucosa vulvar. Por eso es importante evaluar diferentes mucosas, pues para saber si la cianosis que estamos observando, pues es de origen patológico. Pero obviamente podemos contextualizar, no sé, con el medio ambiente, ¿no? Si está haciendo mucho frío y si el perro llega con las uñas moradas, no es cierto, en los perros no se ven las uñas, no se evalúan las uñas. Pero si vemos que tiene las mucosas moradas, digo, sería raro que por el frío se le pusiera la mucosa oral morada, pero bueno, es una forma de descartar situaciones. Síncope o desmayo, este también es otro signo muy importante, ¿no? Se refiere a la pérdida transitoria y breve de la conciencia con ausencia de tono postural y seguida de una recuperación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que un síncope o desmayo momentáneo, como se le conoce, o desmayo espontáneo, no debe de durar, bueno, debe de durar un rango de entre 15 y 30 segundos, ¿ok? Cuando es de origen cardiovascular, ¿sí? Hay diferentes tipos de síncope, ¿verdad? Pero el que nos interesa aquí pues, es el síncope de origen cardiovascular. No sé si alguien lo ha sentido, el síncope. Hay el síncope que se conoce como, es que ahorita se me fueron los nombres, como casi no los suelo mencionar, pero ahorita me acordé un poquito. El síncope que se conoce como vaso vagal, ¿alguien ha escuchado de ese tipo de síncope? O el síncope, si mal no me acuerdo, de origen hipostático. Esos dos son los otros dos tipos de síncope. Es Además, cuando te levantas muy rápido y como eso que es, te mareas. ajá. La mayoría de nosotros cuando nos sucede eso, igual de pronto estamos un rato sentados o acostados y por alguna razón nos levantamos súbitamente, sí, de pronto ay, como que se te mueve el piso, ¿verdad? Pero bueno, eso es normal, pero hay personas que de pronto se levantan y les da el síncope, ¿no? Como decían en las películas mexicanas viejas, ¿no? De la época dorada del cine nacional, les da el váguido. Y hay personas que se llegan a desvanecer, se llegan a caer. Pero ese síncope de origen hipostático no debe durar más de 15 segundos. Es momentáneo nada más e inmediatamente pues, se levanta, ¿no? Es una situación en donde súbitamente baja la presión arterial. Ajá, por esa, rápidamente movernos de posición. Pero bueno, en la mayoría de las personas que tenemos un sistema cardiovascular normal, si acaso llegamos a sentir un ligero mareo, ¿no? Otros sí se pueden llegar incluso hasta desvanecer, presentan este síncope. Ajá. Y el otro, el de origen, el otro síncope que se conoce como vasovagal, si mal no me acuerdo, chéquenlo, ¿no? Porque ahorita es de lo que me estoy recordando, porque casi no hablo de esos dos tipos de síncopes. El vaso vagal se presenta en situaciones de tipo emotivas, ¿no? Emocionales. Hay personas que, bueno, se asustan por cualquier razón. Digo, también lo vemos siempre en las películas o en las telenovelas, ya saben, ¿no? Mexicanas. De pronto, por alguna razón, las personas se desmayan. Ajá. Les da ese tipo de síncope que se conoce como vasovagal y bueno, les dura muy, muy pocos segundos. Lo mismo sucede con el síncope de origen cardiogénico, ¿verdad? Dura un poco más, bueno, por lo menos en perros y en gatos, ahí sí no tengo el dato de los seres humanos, pero en perros y gatos, cuando se presenta un síncope, debe de durar, para que se considere como síncope, entre 15 y 30 segundos. Si este desmayo o este síncope dura más tiempo,
tendrá otro origen, probablemente incluso de origen neurológico, y se tendrá que investigar por otro lado, ¿no? En el caso del síncope de origen cardiovascular, bueno, se va a deber como si, muchas otras situaciones que ya hemos mencionado. Ay, déjenme ver la hora, ya se me está olvidando. Vamos bien. A cualquier enfermedad, otra vez primaria o secundaria, que esté afectando al sistema cardiovascular y que va a conducir a nuestro paciente a una situación de insuficiencia cardíaca de bajo volumen o insuficiencia cardíaca congestiva. Ajá. Cualquiera de estas situaciones, bueno, propiciadas por la enfermedad cardiovascular, va a provocar una disminución en el gasto cardíaco. Esa disminución en el gasto cardíaco va a propiciar hipoperfusión cerebral, y cuando hay hipoperfusión cerebral, por situaciones como estas, es cuando se presenta el síncope, ¿ok? El síncope, bueno, se puede presentar por, se puede presentar por factores desencadenantes, ajá. Puede ser por esfuerzos físicos de pronto súbitos, o puede presentarse en situaciones como episodios de tos paroxística o de excitación. Ajá. Esto de excitación se parece un poquito a lo que acabo de comentar del síncope de origen vasovagal, ¿verdad? Es más frecuente ver el síncope de origen cardiogénico, o relacionarlo con factores desencadenantes como el ejercicio, ¿verdad? El típico, imagínense al típico perrito, ¿no? Poodle, esos perritos poodle, todos lagañosos, de 15, 18, 20 años, ¿verdad? A veces son que su dueña, también una señora de cierta edad, ¿no? Ya grande, ¿no? Y que pues tiene el perrito desde que nació. Y antes la señora subía las escaleras a su recámara y atrás de ella ahí venía Florecita inmediatamente corriendo, ¿verdad? Para llegar a la cama, llegar a la recámara, brincar a la cama y acostarse con su dueña. Y ahora de un tiempo para acá, la dueña observa que la perrita, bueno, su perrito de 18, 20 años, de pronto sube las escaleras y bueno, ya le cuesta mucho trabajo llegar hasta arriba y pues la señora ya le ayuda. Pero en los últimos días, ahora ve la señora, espera a su perrita y nada que llega. Y se asoma a ver qué pasa y ahí viene la perrita subiendo, subiendo, subiendo. Y de pronto va llegando al último escalón y ¡zum!, se baja rodando. Y bueno, pues ¿qué pasó? Y va la señora allá abajo por su perrita y de pronto la observa que pues está desmayada y a lo mejor con un poquito de cianosis, con las mucosas amoratadas. Y de pronto, después de 15, 30 segundos, su perrita empieza a reaccionar. ¿Qué pasó? Pues presentó un síncope, ¿verdad? Por ese esfuerzo físico que ahora le significa subir las escaleras, que antes subía corriendo y brincoteando. Y si ahora le cuesta trabajo subir las escaleras, incluso se baja rodando y presenta síncope y cianosis y otros signos, es porque la pobre perrita probablemente esté ahora en una situación de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y es una perrita pues, que tendríamos que evaluar inmediatamente o enviarle inmediatamente al cardiólogo para hacerle estudios y saber qué es lo que está pasando, porque probablemente ya se encuentra en una situación de insuficiencia cardíaca y que habrá que atenderla inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, les cuento esta telenovela, bueno, a manera de ejemplo, ¿no? Para que cada signo clínico que nos reporten nuestros clientes, le tenemos que dar el valor que merecen, el peso específico que merecen, y no dejarlos pasar, porque si dejamos pasar cualquiera de estos signos clínicos, pues sí, estaríamos perdiendo mucha información y no le podríamos estar ayudando adecuadamente a nuestro paciente, ¿sale? Ok, rápidamente, la siguiente parte de la base de datos es el examen clínico del sistema cardiovascular. Lo mismo, ¿verdad? Primero tenemos que empezar con nuestro examen físico general, después por el examen físico por sistemas, es decir, aquí obviamente estamos hablando o orientándonos hacia el sistema cardiovascular, y tendremos que evaluar a nuestro paciente o hacer este examen del sistema cardiovascular tanto en estática, bueno, primero en dinámica como en estática, ¿verdad? Porque ambas modalidades del examen físico del sistema cardiovascular nos van a aportar mucha información, ¿ok? Datos también, bueno, que tienen que ver un poquito con la condición física o con el examen físico.
es la evaluación de la condición general o el peso corporal de nuestros pacientes, ¿verdad? Porque esto pues nos va a ayudar a valorar, bueno, obviamente el estado nutricional de nuestro paciente. Eso resulta obvio, ¿verdad? O suena obvio. Pero bueno, como ya lo mencionamos en algún momento, los extremos, es decir, los pacientes una calidad corporal mala, como una, bueno, deplorable, como es 1/5, como aquel que presenta una calidad corporal 5/5, pues pueden ser sospechosos de un problema cardíaco o cardiovascular. El peso corporal, como ya lo hemos estado comentando un poco, nos ayuda a calcular la cronicidad del problema. Ajá. Como ya lo dijimos, si es un paciente que de unas semanas para acá empezó a deteriorarse su condición corporal, empezó a perder peso, pues nos puede hacer sospechar, ¿verdad?, algún problema de estos. El peso corporal nos va a ayudar a establecer de manera racional las dosis exactas de los fármacos. Digo, igual que para cualquier otra situación en otro sistema orgánico, pero para el sistema cardiovascular tenemos que ser muy precisos. Eh, Ayer, bueno, nos han hablado de ciertos tratamientos para algunos problemas que ya nos han comentado, pero lo cierto es que para establecer esos tratamientos, las dosis de los medicamentos que se van a prescribir se tienen que establecer con mucha precisión. Hay fármacos, bueno, nada más me remito al ejemplo de la dopamina, ¿se acuerdan? Ajá, la comentamos en urinario, en insuficiencia renal. Es un fármaco que si rebasas la dosis terapéutica establecida, se va a producir un efecto paradójico. Es decir, en lugar de ayudarnos a producir vasodilatación, que es lo que requeríamos en la situación que comentamos, va a provocar el efecto contrario, es decir, vasoconstricción, y vas a acabar de matar a tu paciente, ¿no? Entonces, si conocemos perfectamente el peso de nuestro paciente, el peso real, ajá, y que si lo convertimos de preferencia en metros cuadrados, ya ven que muchos fármacos se manejan de acuerdo a la superficie de área corporal, en metros cuadrados y no en kilos ni gramos. Ajá. Es una forma más precisa para dosificar muchos fármacos en cardio, en oncología, en fin, en situaciones médicas que se requiere de mucha precisión. Que para cualquier problema médico tenemos que ser precisos, ¿eh? Acuérdense que hay que calcular perfectamente la dosis de cualquier fármaco que vayamos a prescribir. Bueno, de los métodos del examen físico en general para el sistema cardiovascular, pues tenemos que aplicar lo mismo que en otros sistemas, los métodos propedéuticos: inspección, percusión, palpación y auscultación. Digo, son los que ya hemos estado repasando, ¿no? De la inspección orientada hacia el sistema cardiovascular, bueno, la observación es vital, es importante. A la observación vamos a poder determinar la condición física de nuestro paciente, lo que acabamos de decir, ¿verdad? De los extremos. Puede estar 1/5 o 5/5, y ambos extremos de condición corporal nos pueden hacer sospechar de algún problema cardiovascular. Ya decíamos de la conducta, o de la actitud o comportamiento o del carácter, ¿verdad? Si encontramos un paciente deprimido, apático, alerta, activo, hiperestésico, ansioso, es decir, cualquier conducta, pues a lo mejor de manera independiente no nos va a decir nada. A lo mejor nos va a decir que es un perro juguetón, alegre, agresivo, tal, ajá, ansioso. Pero si ese perro ansioso, esa ansiedad la correlacionamos con otros signos clínicos, probablemente sí nos diga, nos diga más, ¿no? La postura, ya decíamos, de la posición de ortopnea, generalmente, eso es muy fácil que los dueños nos lo lleguen a comentar, que ellos les llame la atención la forma en que ahora se sienta su perro, o que a lo mejor está en cuadripedestación, pero al estar en cuadripedestación, el dueño observa que de todo suele extender el cuello hacia caudal, hacia atrás, y entreabre la boca, ¿verdad? Y que ella al principio eso se le hacía chistoso, raro, pero ahora piensa que a lo mejor su perro tiene algún problema. Y si nos describe esa postura, nosotros podemos sospechar que el paciente está en ortopnea, y nos puede hacer sospechar a su vez que tiene un problema respiratorio o cardiovascular. O podemos a la inspección observar la frecuencia y ritmo de la respiración. Esto es muy importante. Ajá. La respiración no solo la podemos auscultar, sino también la podemos observar. Debemos inspeccionar los vasos periféricos y las mucosas.
También vamos a inspeccionar la cavidad abdominal. En un paciente cardiópata, sobre todo si tiene problemas de corazón derecho, la cavidad abdominal la vamos a ver abultada, aumentada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque va a haber presencia de edema ventral, edema que va a bajar por gravedad, es decir, ascitis, ¿verdad? Como se le suele nombrar. A la percusión del sistema cardiovascular, bueno, aquí, bueno, concretamente debemos iniciar en el borde esternal y continuar hacia dorsal. Con esto estamos delimitando la silueta cardíaca y los campos pulmonares. Esta es la secuencia que debemos de seguir para evaluar cavidad torácica y concretamente al corazón al percutirlo, ¿no? Vamos a determinar la presencia de masas o de líneas de líquido en el tórax. Ajá. Para evaluar líneas de líquido en el tórax, tenemos que obviamente colocar a nuestro paciente en cuadripedestación. Y al percutir, bueno, si escuchamos un sonido mate hacia ventral, pues nos puede indicar la probable presencia de un líquido. Si percutimos hacia dorsal y escuchamos un sonido hueco, ajá, o un sonido claro, ahí determinamos que no, pues no hay líquido. Si bajamos, si es mate, ajá, o sea, a lo mejor sí comprobamos que hay líquido. Y bueno, obviamente estas situaciones las tenemos que complementar con un estudio de imagen, ¿verdad? Aquí sí. Entonces, podemos detectar sonidos huecos sobre los pulmones, sobre campos pulmonares, y sonidos mates sobre estructuras sólidas, como es el mismo corazón, ¿no? Obviamente, como siempre lo he recomendado, pues hay que practicar mucho para poder hacer estas determinaciones. De la palpación, del examen cardiovascular, bueno, para evaluar el examen cardiovascular, la palpación, tenemos que palpar, déjame ver la hora, vamos bien. Tenemos que palpar, bueno, el esófago. ¿Por qué el esófago? ¿Por qué palparíamos el esófago cuando sospechamos de un problema de origen cardiovascular? ¿En qué situación sería importante palpar el esófago? No sé si ahí se podría, bueno, no estoy segura de lo del megaesófago. Sí, ¿verdad? Cuando hay megaesófago asociado a presencia de cuarto aorco aórtico derecho. Ajá. Entonces, generalmente encontramos megaesófago a nivel cervical en la región ventral del cuello. Entonces, si palpamos a ese nivel, palpamos el esófago, que normalmente pues no se siente, ¿verdad? Y ahora palpamos una estructura globosa, bueno, abultada, y que como que cruje, o sea, por el contenido de alimento que está ahí, que no puede transitar adecuadamente hacia el resto del esófago y luego al estómago, pues sí, ese megaesófago puede estar relacionado con un problema cardíaco, ¿verdad? En este caso, persistencia del cuarto arco aórtico derecho. Obviamente, si es un cachorro y bueno, y otros datos que debemos obtener, pues nos ayuda a confirmar simplemente a la palpación del esófago que el paciente puede tener este defecto de origen congénito en el corazón, ¿sale? Tenemos que palpar la tráquea, ahí evaluaríamos obviamente el reflejo de oxígeno, tenemos que palpar a ambos hemitórax y el abdomen que ya comentamos, ¿verdad? Para evaluar la presencia tal vez de líquido o alguna masa, en fin. Pero lo más importante de la palpación del sistema cardiovascular es la evaluación del pulso. Y concretamente, bueno, aquí ya se los pongo, el pulso femoral, que es donde lo solemos evaluar. Ajá. La palpación del pulso nos va a permitir formarnos una idea del estado general de la circulación. De hecho, digo, al menos para mí personalmente, de pronto es más significativo evaluar el pulso que evaluar la frecuencia cardíaca, fíjense. Ajá. Porque de pronto yo puedo auscultar el corazón, escuchar la frecuencia cardíaca y pensar que el paciente está bien, que está normal. Digo, volvemos al ejemplo que siempre les pongo, un ejemplo, un paciente quirúrgico, ¿verdad? Tenemos un paciente sometido a un procedimiento anestésico quirúrgico, el, el cirujano, tú eres el cirujano y estás operando, y de pronto le preguntas a tu anestesiólogo que cómo va su paciente.
Y el anestesiólogo, bueno, pues está ausculta a su paciente o está tal vez, bueno, si tiene el monitor, y el anestesista o anestesiólogo le dice al cirujano que el paciente va bien. Y entonces el cirujano le dice, oye, pero veo que sangra poco, casi no sangra. Pues qué raro, ¿no? Y, y el anestesiólogo insiste en que el corazón se escucha bien y que el paciente pues, no, pues sigue, va bien, ¿no? Y de pronto, como que el cirujano ya no ve ni gota de sangre, vuelve a preguntar al cirujano qué pasa, al anestesista qué pasa, y el anestesista le dice que ya no escucha el corazón. Ajá. ¿Qué sucede o qué sucedió? En algún momento creo que lo comentamos. ¿Qué suponen que sucede de pronto si el anestesista decía que el paciente estaba bien y de pronto se murió? Es bien frecuente que pase esto, bueno, cuando no se tiene conocimiento o experiencia. Eh, lo que estoy queriendo decir es que si yo evalúo el pulso, digo, y en el caso de este paciente quirúrgico, si yo estoy incidiendo, si estoy ahí suturando y tal, y normalmente pues, nuestros pacientes sangran, ¿no? Y si de pronto deja de sangrar, o no, o observo que las vísceras están pálidas o amoratadas, empieza a verse algo de cianosis, es porque el paciente no está perfundiendo adecuadamente. Aunque el corazón aparentemente esté latiendo de manera normal. ¿Qué pasa? Eh, si yo ausculto a mi paciente al principio de la cirugía y ausculto que tiene, no sé, se me ocurre 120 latidos por minuto como frecuencia cardíaca basal. Ajá. Y después de 2 horas de cirugía, ausculto a mi paciente y escucho que tiene otra vez 120 o incluso más, ¿no? Póngale 160. Si no tengo conocimiento de experiencia, yo puedo pensar que mi paciente, wow, está en excelentes condiciones. Ajá. Pero me puedo estar equivocando. Para estar seguro de que mi paciente está en excelentes condiciones, con esa frecuencia cardíaca de 120, que después de 2 horas y que originalmente fue su basal, yo tengo que palpar el pulso. Ajá. Acá en la femoral. Y si palpo el pulso, ajá, y hay correspondencia, es decir, que tengo 120 latidos por minuto del corazón y yo palpo el pulso y tengo 120, también 120 pulsaciones por minuto, wow, ahí sí puedo estar seguro de que el paciente está en buenas condiciones. Ajá. Pero si yo ausculto el corazón y tengo 120 y palpo el pulso y el pulso casi no lo siento o no lo siento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el corazón sigue en 120, ¿pero por qué? Porque está latiendo rápido, sigue latiendo rápido, ajá, para tratar de recuperar la presión, bueno, de mantener la normovolemia y la normotensión, ajá, pero por alguna razón el paciente no está perfundiendo adecuadamente. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que ese corazón que está trabajando horas extras, diría yo, igual que cualquier músculo del cuerpo, se va a empezar a cansar y cuando aparentemente estaba teniendo una frecuencia cardíaca normal, que en ese momento ya era compensatoria, va a haber un momento en que de pronto va a empezar a latir más despacio, y de pronto se va a cansar y se va a detener. Entonces es lo que luego sucede en pacientes quirúrgicos, ¿no? Cuando no se les vigila adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Y lo he dicho alguna vez o un par de veces, yo creo que ya, que para evitar este tipo de situaciones, este tipo de accidentes, no solo tienes que estar vigilando a tu paciente, sino que tienes que establecer una terapia de líquidos. Ajá. ¿Para qué? Para que si empieza a haber alguna situación de la cual no te des cuenta, bueno, si está conectado tu paciente, tiene su terapia de líquidos, tú con eso estás protegiendo al paciente.
estás ayudándole a mantener su normovolemia y su normotensión, a pesar de que se pueda llegar a presentar alguna complicación, ¿no? Tal vez que el cirujano ya había tenido una hemorragia, se le había soltado algún vaso y no lo ligó rápidamente y sí tuvo algo de hemorragia. Y que eso provocó que la presión bajara y que el corazón empezara a trabajar más rápido, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo suelo enfatizar mucho la palpación del pulso. Obviamente, bueno, si al mismo tiempo también auscultamos el corazón, esto nos va a ayudar a estar más tranquilos. ¿Y por qué? Porque el paciente va a estar más seguro con esta vigilancia. Bueno, entonces el pulso, la palpación del pulso nos permite formarnos una idea del estado general de la circulación. Ajá. ¿Por qué? Porque nos indica la fuerza, regularidad y frecuencia de la presión arterial periférica. Ajá. Si la presión arterial periférica está normal, es decir, si el pulso a nivel femoral es normal, pues puedo estar seguro que a nivel central la circulación, la volemia, la presión van a estar correctas, ¿no? Y el corazón, pues, yo puedo estar seguro que está funcionando correctamente. Es un indicador indirecto del volumen minuto. El volumen minuto, ya lo hemos dicho también varias veces, es el resultado, bueno, cuantitativamente de multiplicar el gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca. Y ya saben que el gasto cardíaco, pues, es esa cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo, multiplicado por la frecuencia cardíaca, nos va a dar el volumen minuto, ¿sale? Son datos cuantitativos, ¿no? Que por ahora no los analizamos, pero los deben de tener siempre también en mente. La palpación del pulso, tenemos que evaluar estas características para que sea significativa la información que estamos obteniendo. Consistencia, tamaño, frecuencia y ritmo. La consistencia, bueno, puede ser firme o blando, ¿no? Ustedes lo pueden determinar simplemente palpándose su pulso. El tamaño, pues, puede ser lleno o vacío. Obviamente lo normal es que sintamos lleno. Ustedes palpen su pulso en donde quieran, en las carótidas o aquí en la cefálica, en fin, y deben de sentirlo lleno, ¿verdad? Tampoco es excesivamente lleno o firme, porque puede estarles indicando que están hipertensos también, ¿no? En fin, o si está blando y vacío, pueden estar hipotensos. Debemos buscar el justo medio. Y bueno, de la frecuencia y el ritmo, en realidad son las características que con mayor frecuencia solemos evaluar, ¿verdad? En las que con mayor frecuencia nos basamos para determinar que esto está bien. Si hacemos la sumatoria de las 4 características, mucho mejor, pero con que evalúen la frecuencia y el ritmo, pues va a ser suficiente. La frecuencia, como ya lo dijimos, la frecuencia normal del pulso tiene que ser correspondiente, dicho de otro modo, tiene que ser igual o igualar a la frecuencia del corazón, a la frecuencia cardíaca. Y aquí tenemos, yo les manejo estos rangos, ¿no? De 70 a 100 latidos o pulsaciones por minuto en perros adultos y razas grandes, de 70 a 180 latidos o pulsaciones por minuto en razas pequeñas o toy y cachorros, y en los gatos de 120 a 240 por minuto. Vean que los rangos son muy amplios. Yo les pongo estos rangos porque de pronto, si revisan diferentes fuentes bibliográficas, hay tablas, ¿verdad? Y hay mucha variabilidad o variación en las diferentes tablas, ¿no? Según quién las haya ahí escrito. Pero bueno, pues yo les manejo estos rangos para que las tengan por lo menos como referentes. La frecuencia cardíaca y del pulso puede aumentar o disminuir. Esta aumenta, bueno, aquí son situaciones generales, ¿no? Por ejemplo, en casos de fiebre, excitación, sepsis, en insuficiencia cardíaca, en regurgitación aórtica, en PDA y otras situaciones específicas que afectan al sistema cardiovascular. Déjenme abrir la puerta, que alguien llegó. O puede disminuir la frecuencia del pulso, o bueno, en casos de arritmias, cardiomiopatía dilatada, estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Obviamente en choque pues el pulso va a estar ausente, casi va a estar en cero. Deshidratación, y bueno, y otras situaciones como alteraciones del sistema nervioso central, ¿verdad? Ok. El ritmo. También del ritmo tenemos que evaluar principalmente estas características. Puede ser regular,
irregular o intermitente. Y lo mismo que la frecuencia cardíaca, el ritmo debe de coincidir con el ritmo del corazón. Ajá. Entonces eso también es bien importante. Un latido, bueno, un latido del corazón, una pulsación del pulso. El mismo ritmo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lo mismo acá en el pulso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A eso se refiere, ¿no? O sea, debe de haber correspondencia, deben de ser iguales, pues. Si hay alguna diferencia, entonces sí podemos considerar que hay algún problema cardíaco o cardiovascular. Algunas deficiencias del ritmo del pulso, por ejemplo, el número de contracciones cardíacas puede ser mayor al número de ondas pulsátiles. Ajá. Esto se puede ocurrir cuando se presentan algún tipo de arritmias, ¿ajá? Como son las contracciones ventriculares prematuras o los bloqueos atrioventriculares, ¿verdad? Que pueden ser de primero, segundo o tercer grado. Les menciono estos tipos de arritmias, sobre todo, porque son el tipo de arritmias que se suelen presentar entre comillas, normalmente en un paciente anestesiado, en un paciente quirúrgico. Ajá. Entonces, aunque el corazón esté normal, si se anestesia a un paciente, y bueno, también depende con qué se anestesia, generalmente vamos a observar alguno de estas arritmias. Ajá. O sea, no nos debe de alarmar, a menos de que el paciente sí ya sea cardiópata, o sea, que sí tenga algún problema cardiovascular. Pero normalmente las vamos a escuchar o las vamos a ver en el trazo electrocardiográfico, ¿verdad? Cuando tengamos a un paciente anestesiado. Y esto, bueno, cualquiera de estas, o en general, digo, en realidad cualquier tipo de arritmia, como ya lo dijimos hace un rato, no va a permitir que haya un llenado adecuado o completo de las cámaras cardíacas, ¿verdad? Y esto va a alterar la circulación y por lo tanto la perfusión de sangre a diferentes niveles, ¿ok? No sé, ¿alguien ha tenido alguna palpitación así rara de pronto en su corazón y de pronto así como que se sienten mareados? Digo, ojalá que nadie, ¿no? Porque sí significaría que pueden tener algún tipo de arritmia y que esto no les está permitiendo que se llenen bien su corazoncito, las cámaras de su corazón, y entonces la circulación en determinado momento no sea normal. Ajá. Si lo han sentido, bueno, sería bueno que vieran a su cardiólogo. Bueno, aquí en el perro, concretamente, respecto del ritmo del pulso, esto, digo, es del libro y lo han escuchado yo creo que muchas veces, ¿no? En el perro es normal encontrar una arritmia fisiológica, que esta se caracteriza por una secuencia irregular de ondas pulsátiles que se relacionan con el ciclo respiratorio. Ajá. Eh, Se las habrán mencionado como arritmia sinusal. Algunos autores la mencionan como arritmia rítmica, ¿verdad? Suena chistoso, pero así algunos autores la mencionan. Ajá. Entonces, repito, esta arritmia sinusal, bueno, arritmia fisiológica, es una arritmia fisiológica que se suele relacionar con el ciclo respiratorio. Ajá. ¿Qué más de aquí? Déjenme ver la hora. Ah, ya. Ya lo voy a dejar aquí, ya mañana ya terminamos con esta parte y iniciamos con insuficiencia cardíaca, que es ya la última parte de este capítulo. Como les dije, igual que en sistema urinario, vamos orientando este capítulo también hacia la insuficiencia cardíaca, ajá, ya que es igual que en sistema urinario, el resultado final suele ser el resultado final de cualquier proceso de enfermedad que afecte, ya sea en forma primaria o en forma secundaria, al sistema cardiovascular. Lo mismo que hicimos en sistema urinario, ¿va? Entonces, bueno, vamos a pedirle entonces a Jessica Galán que nos haga favor de compartirnos su presentación. Doc, voy a entrar en otro dispositivo. A ver. Pero a mí me tocaba asma felino. No sé si expongo de una vez. A ver, sí, te toca a ti, porque
Te tocaba ayer, ¿no? Pero lo cambiaste con tu compañera, ¿sí? Sí. Ujú. Y ya luego le toca a Carla Hernández con neumonías infecciosas. ¿Sale? Disculpe, Doc, ayer dijo que me iba a dar tiempo. ¿Ayer qué, perdón? Se fue el sonido, ya no escuché. Bueno, mientras me contestan aquí en el chat, dice Fernanda Medina, ¿puede ser un arresto cardiopulmonar? ¿Con relación a qué era la pregunta, Fernanda? Es que no había visto el chat. ¿Ya no está Fernanda Medina? Aquí está. De acuerdo de cuando de pronto ya no escuchaban el corazón. Sí. O sea, un paro cardíaco, ¿verdad? Porque lo que les decía, igual que cualquier músculo, el corazón, o sea, cuando hay hipotensión, que es el caso que estábamos hablando del paciente quirúrgico, si hay una hipotensión severa, el corazón empieza a latir más rápido y más fuerte, tratando de recuperar bueno, de expulsar el volumen minuto suficiente para tratar de mantener la perfusión a todos niveles. Pero bueno, como está trabajando excesivamente, como digamos horas extras, igual que cualquier músculo, llega un momento en que iba primero a 100 por hora y ahora ya va más despacio, ya va más despacio, hasta el momento en que se para, se detiene. Ajá. Entonces sí, es algo parecido bueno, el paro cardíaco o asístole ventricular es un tipo de arresto cardíaco, ¿verdad? Es como se suele clasificar. Bueno, vamos a cederle el micrófono a Jessica Gutiérrez Galán para que nos haga favor de hablarnos de asma felino. Adelante, Jessica. Ay, es que creo que le iban a preguntar algo, pero A ver, sí, porque Sí, era ya no- yo. a ver, otra, entonces, ¿qué era? Que esta no correspondencia del pulso se presenta aún así cuando haya una correcta terapia de líquidos. Sí, aún con terapia de líquidos, si hay un problema de una deficiencia en la conducción del impulso eléctrico, por ejemplo, es decir, que haya la presencia de alguna arritmia cardíaca que no está permitiendo el correcto llenado de las cámaras cardíacas, entonces el corazón no está expulsando adecuadamente la sangre. Entonces no va a haber, el pulso no se va a percibir igual o al mismo tiempo que el latido cardíaco. Pudiese ser este un ejemplo. Ajá. Puede ser por situaciones prácticas más simples, ¿no? Que tal vez la terapia de líquidos no está siendo eficiente, no está siendo suficiente o está siendo excesiva, como también lo veíamos en urinario, ¿verdad? Déjenme abrir la puerta. Que tal vez al paciente le estás perfundiendo más líquido o más suero de lo que necesita y lo estás inundando, le estás provocando edema pulmonar y edema pericárdico, efusión pericárdica, perdón, y otras alteraciones. Ajá. O le está faltando, a lo mejor no calculaste correctamente la terapia de líquidos y tú crees que lo estás perfundiendo adecuadamente y no, le está faltando. A lo mejor en lugar de pasarle una gota por segundo, como en el ejercicio que hicimos, tal vez le estás pasando una gota cada 5 segundos o menos. Entonces, llega un momento en que, bueno, si no está perfundiendo adecuadamente el paciente, no lo estás hidratando correctamente, pues sí, el pulso empieza a debilitarse, a bajar en su ritmo, en su intensidad, se empieza a vaciar. Ajá. ¿Y qué pasa? El corazón empieza otra vez a latir más rápido, más fuerte, para tratar de recuperar la presión a nivel periférico. Entonces ahí estamos viendo que no hay correspondencia. Sí, pueden ser muchas situaciones en las cuales
vamos a observar esto. Pero aquí lo importante es que ustedes lo evalúen, ¿no? Otra vez, como les recomendé ayer, ausculten a su perro o a su gato o a lo que tengan y al mismo tiempo palpen el pulso. Que ya no lo pregunté, de qué manera, ya dijimos que es obviamente a nivel de la forma más fácil de palpar el pulso en los perros y en los gatos es en la arteria femoral. Pero ¿cómo ubican la arteria femoral? Topográficamente. Porque luego eso es la parte que les falla, ¿eh? ¿En dónde lo ubican? Está cómo en la la- cara interna de la pierna, en donde está el triangulito de los músculos. Ajá. Digo, yo a manera de recomendación, porque a veces no es tan fácil, les digo, todo esto es de horas de vuelo, todo esto es de práctica. Si no, de pronto no tenemos, no practicamos y ya cuando nos llega un paciente de pronto nos cuesta trabajo abordarlo, ¿verdad? Porque les puede llegar un paciente con una calidad corporal 5/5, muy obeso, pues, y de pronto para que encuentres el pulso entre toda esa grasa es bien difícil. O un perro muy musculoso también, una calidad corporal óptima, un 3/5, ¿no? Un pitbull o uno de esos Rottweiler que están bien musculosos. Tratas de palpar el pulso y no lo, bueno, si te deja el perro para empezar, y no lo encuentras porque las masas musculares son enormes. Ajá. Entonces es bien importante, ¿no? Como ya dijeron, uno introduce la mano hacia la cara ventral del muslo bueno, a manera de recomendación yo les digo siempre que empiecen desde arriba, que suban su mano hasta la ingle, ajá, y de ahí hacia distal. Es decir, empiecen a bajar su mano, sus dedos, ah, eh, colocándolos obviamente sobre una estructura firme, sólida, que obviamente es el fémur. Traten de ubicar inmediatamente el fémur y ustedes vayan bajando, ¿no? Hacia distal, pues hacia la pata, para decirlo así coloquialmente. Ajá. Y van a ir bajando sus dedos, apoyándolos sobre el fémur y en algún momento van a empezar a percibir la onda pulsátil, más o menos a la altura ya para llegar al tercio medio del fémur o todavía en el tercio proximal del fémur, es donde obviamente estoy ahorita en mi húmero, ¿eh? Nada más es como, porque no, acá abajo no me van a ver. Entonces ustedes van bajando los dedos y en algún momento, en algún punto ahí van a empezar a sentir la onda pulsátil. Ajá. Entonces practiquen, les digo, si quieren ahorita háganlo por separado, ¿no? Sin auscultar a su perro o a su gato. Traten de buscarle, les digo, metan la mano para la región media, la cara medial del muslo, posen los dedos sobre la ingle y de ahí hacia abajo sobre el fémur, vayan tratando de sentir la onda pulsátil. Y una vez que ya tengan el pulso, pues coloquen el estetoscopio e inmediatamente pues, escuchen, ¿no? Escuchen el corazón al mismo tiempo que están palpando la onda pulsátil y ahí vean si hay correspondencia, ¿sale? Les digo, son ejercicios que uno tiene que hacer como clínico, ¿verdad? Para ya después uno lo hace en automático, pero cuando todavía no lo has hecho muchas veces, pues sí te cuesta trabajo. Y son procedimientos muy, muy sencillitos, pero si no los practicas previamente, pues sí, sí se te puede dificultar, ¿no? Sobre todo cuando estás ahí de pronto enfrente del cliente, ¿no? Del propietario de tu paciente. Hay personas que luego se ponen nerviosas o se sienten mosqueadas por el propietario y de pronto hacen las cosas mal. Y el dueño pues nos va a estar viendo, ¿no? Y es importante que ellos vean que somos habilidosos, que somos diestros, que hacemos bien las cosas. Eso nos va a hacer ver mejor como profesionales. Ya saben que esta cantaleta se las estoy repitiendo siempre. Bueno, ahora sí, sí, ¿está contestada la pregunta? Sí, doctor, gracias. Ándele. Adelante, Jessica. Disculpe, Doc, antes de que empiece mi compañera, me había dicho que podía exponer mi caso clínico, pero no sé si nos dé tiempo o me espero hasta el lunes. Te dije que para el lunes. Ah, ok. Sí, Muchas te gracias. dije que Perdón. antes de que yo empezara te iba a dejar unos minutitos para que tú expongas con calma. ¿Sale? Está bien. Muchas gracias, doctor. Ándele. Adelante, Jessica. Ok. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre el asma felino.
Ok, en cuanto a la definición, vamos a definir al asma felino como una patología bronquial crónica con características similares al asma alérgico humano, que se caracteriza por una respuesta inmune humoral con predominancia de linfocitos T. Y bueno, esto es frente a alérgenos e irritantes ambientales. También se le puede conocer como enfermedad de las vías aéreas inferiores felinas, asma alérgico felino, asma extrínseca, bronquitis alérgica felina, enfermedad obstructiva crónica pulmonar, bronquitis eosinofílica, bronquitis alérgica aguda, bronquitis crónica y enfermedad inmunomediada de las vías aéreas. En cuanto a la etiología y la predisposición, bueno, la principal causa de que se produzca esta enfermedad va a ser la existencia de agentes alergógenos, así como un primer contacto del paciente con el agente para sensibilizarse a este y poder manifestar clínicamente la enfermedad. Ok. Bueno, se presenta en pacientes de todas las edades y razas, pero va a ser más frecuente en la raza siamés y en animales jóvenes o de edad media. Y bueno, en los pacientes menores del año de edad, con signología compatible, primero se va a sospechar de enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que los mayores a 10 años se va a sospechar primero de neoplasias o cuadros de fibrosis pulmonar o insuficiencia cardíaca si hay disnea. Y bueno, una vez descartadas estas patologías, se va a poner en pacientes, en estos mismos pacientes de 10 años o más, se presupone la existencia de un asma de inicio tardío. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser, pues, ya adquirida, ¿no? Ya, si llega, por ejemplo, a la presencia de un alergógeno extraño el ambiente en el que el gato pasa más tiempo. Y bueno, también vamos a tener otros factores, como que esta enfermedad se presenta más en animales machos que hembras, pero esto no es como una regla como tal, no tiene que ver mucho porque esto se debe a que en las casas la gente normalmente adopta más machos que hembras. Entonces, el tamaño de la población influye en que que el gato sea macho, pues presente la enfermedad. Y bueno, también en los meses de invierno, donde puede el gato desarrollar una alergia, pues también es un factor importante para que presente la enfermedad, así como en meses de primavera, donde está la época reproductiva y los gatos pasan pues más tiempo fuera de casa, si es que no están castrados, esterilizados. Y bueno, hablando de cuadro clínico y la signología, bueno, la principal, no sé cómo decirlo, el primer cambio que va a haber entre el contacto del alergógeno y el gato va a ser que las vías respiratorias se estrechen y van a dar como consecuencia pues una serie de síntomas, ¿no? La tos va a ser el signo clínico característico, la cual puede ir acompañada de silbancias junto con eventuales episodios de disnea respiratoria. Y bueno, estos signos obviamente son el resultado de la disminución del pasaje de aire por las vías aéreas. Y bueno, estas van a estar estrechas por el excesivo acúmulo de mucus y edema de las paredes, además de la broncoconstricción. Y bueno, la tos se va a producir por la estimulación de los mecanorreceptores del epitelio bronquial. Y bueno, esto está un poco más comprobado en humanos que los pacientes que son asintomáticos crónicamente van a tener las vías aéreas inflamadas, estén presentes los signos clínicos o no. Entonces, como esto se cree que pasa en los humanos, puede que pase en los gatos, pero todavía no está clínicamente comprobado. Y bueno,
En las crisis agudas, los pacientes van a presentar una marcada aflicción respiratoria y, bueno, esto quiere decir que van a respirar con la boca abierta, van a presentar disnea, taquipnea, ortopnea y cianosis. Y, bueno, la auscultación pulmonar se pueden detectar sibilancias expiratorias, aunque son poco usuales, se llegan a presentar. Y, bueno, va a haber un aumento del murmullo vesicular, que puede ser un poco más notorio, y rara vez pueden haber crepitaciones. Bueno, no sé si sepan lo que son las crepitaciones, pero más que nada es como si se escuchara como burbujas, por así decirlo, pero bueno, esto es rara vez. Y bueno, para tener un mejor control en cuanto al tratamiento, los autores han propuesto una clasificación. Esta va del grado 1 al grado 4 y, bueno, el grado 1 va a ser donde los signos de los animales no se van a mostrar diariamente, sino que son intermitentes. El grado 2 se podría considerar leve, van a presentar sintomatología diariamente, destacando episodios de tos y disnea. El grado 3 va a ser un moderado, van a sufrir episodios de tos y disnea durante la vida normal, tienen intolerancia al ejercicio, insomnio debido a la clínica, pero estos síntomas pues no son constantes, ¿no? Básicamente, pues nada más cuando hacen ejercicio. En el grado 4 se va a considerar severo, los signos van a ser continuos con posición ortopneica y disnea marcada, y su conducta rutinaria se encuentra alterada. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí, que básicamente ves al gato mal, ¿no? Y ya es cuando el propietario lleva al gato a la clínica, porque ella, ¿cómo decirlo? No sé si se han dado cuenta que muchas veces los propietarios es como, es que sí tiene tos, pero pues de vez en cuando, entonces no le prestan la suficiente atención a estos episodios. Y, bueno, el diagnóstico se va a basar básicamente en la signología clínica compatible, luego de descartar otras patologías con signos clínicos similares por medio de métodos complementarios. Va a ser un poco difícil de diagnosticar porque no existen síntomas patognomónicos que lo diferencien, ¿no?, de estas otras patologías. Y, bueno, en los diagnósticos diferenciales se van a tener en cuenta las siguientes patologías, que son neumonía infecciosa, derrame pleural, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, obstrucción de las vías respiratorias, neoplasia o la presencia de dirofilaria initis. El método de diagnóstico, bueno, aquí les voy a poner unos métodos de diagnóstico para diagnosticar el asma felino. Bueno, la primera va a ser la broncoscopía, que va a revelar cambios inespecíficos como hiperemia de la mucosa bronquial y acúmulo de secreciones mucosas. El lavado bronquial, no sé si recuerdan que mi compañera ayer les habló un poco de esto, y, bueno, se va a utilizar la citología en la que se van a observar procesos inflamatorios, secreciones mucosas y, bueno, un recuento alto de macrófagos. Y, bueno, en cuanto al lavado bronquial, también se puede hacer un cultivo bacteriano para descartar infecciones bacterianas. En la histopatología se va a encontrar una hiperplasia, hipertrofia del aparato mucosecretante, un engrosamiento de la musculatura lisa y erosión epitelial asociada con un infiltrado eosinofílico. También se puede hacer una prueba de sensibilidad a alergógenos. Esto puede ayudar a detectar qué alergógeno es el responsable de la patología, y no se va a hacer como en humanos, bueno, en humanos, no sé si saben, se hace en la piel, te ponen como un poquito de lo que podría ser el alérgico en la piel, y en gatos no se puede hacer esto porque ellos son muy sensibles a presentar sarcomas con esta prueba, entonces no se realiza. Y, bueno, el método de diagnóstico confirmativo, este es por excelencia. La enfermedad se va a
confirmar mediante la realización de radiografías de tipo torácicas. Y bueno, muchos de los casos de gatos asmáticos van a presentar un definido patrón bronquial pulmonar debido al engrosamiento de su pared. Ahorita les voy a poner unas imágenes. Aquí tenemos una radiografía. Y bueno, no sé si ven como mi láser, espero que sí. Y básicamente si se ven en los bronquios, se van a ver un poco más radiopacos. Y bueno, junto con esto también puede haber una radiodensidad del lóbulo derecho medio causado por un colapso. Y bueno, igual puede ser causado por el gran diámetro del bronquio, ¿no? En comparación con la menor superficie pulmonar del lóbulo. Y bueno, la ausencia de cambios en las radiografías no quiere decir que no esté presente la enfermedad. Y bueno, el tratamiento y la prevención, pues no hay cura como tal, pero se puede controlar para que el gato pueda llevar una vida completamente normal. Y bueno, van a existir 2 tipos de tratamiento, que va a ser el de apoyo y el farmacológico. Bueno, el tratamiento de apoyo va a ser indicado para todos los pacientes. Lo que se debe de hacer, bueno, esto consiste en una serie de medidas que pueden ayudar al tratamiento farmacológico para que ayuden al gato, pues, a tener una vida mejor. Y bueno, lo primero que se va a hacer, se tiene que preparar el ambiente natural del animal en una forma que se evite la existencia de alergógenos y reducir la probabilidad de que se produzca la enfermedad. También se deben ventilar bien las habitaciones o lugares donde se encuentra el gato, para ayudar a reducir pues la concentración, ¿no?, de alergógenos. También se debe evitar que en el hogar haya cambios bruscos que puedan llevar a que se desencadene la enfermedad, pues en cuanto a la temperatura. También algo muy importante es que los gatos obesos tienden a tener más problemas respiratorios, por lo que se debe de tener especial cuidado en caso de tener un gato, y además de que sea asmático, que sea obeso, ¿no? Entonces se debe hacer que el gato siga una dieta equilibrada y que realice ejercicio pues regularmente para que pierda peso, ¿no? También se puede promover la humidificación de las secreciones a través de las nebulizaciones, y esto se puede hacer de 10 a 30 minutos o de 2 a 3 veces por día. Y bueno, en los gatos esto es más sencillo con el paciente dentro de la jaula transportadora. No las nebulizaciones se pueden hacer tanto con medicamento o con solamente solución salina fisiológica, pero se recomienda que si tiene medicamento no se haga esto de la transportadora, por lo mismo de que se pierde una parte de la dosis, ¿no? Y bueno, el tratamiento farmacológico básicamente se va a orientar a la disminución de los signos clínicos. Y bueno, entre estos va a estar bueno, se justifica el tratamiento con broncodilatadores, como las metilxatinas, como la teofilina o aminofilina, y los beta agonistas como salbutamol, terbutralina y salmeterol. Y bueno, también se pueden usar corticosteroides por esto de la decreción de la inflamación en las vías aéreas. Y bueno, aquí les voy a hablar como un poquito de cada fármaco que se puede usar. No es mucho, entonces, para que sepan un poquito más qué es lo que hace en el gato, que le ayudan, ¿no? Bueno, la teofilina va a relajar el músculo liso bronquial, y su dosis aconsejada es de 4 a 8 miligramos por kilogramo cada 12 horas por vía oral. La aminofilina va a ser un relajante del músculo liso bronquial, la disnea.
y este se administra por vía oral con 5 miligramos por kilogramo cada 2. Patamol va a ser este es de acción corta y, bueno, lo bueno de este fármaco es que inicia su acción muy rápido. O sea, tú lo administras y a los 3 minutos ya está actuando en el animal. Y este se recomienda en los episodios disnéicos agudos. La terbulina va a ser un broncodilatador y se usa para tratamientos a corto plazo. Y esto quiere decir en situaciones de estrés. Esta se da en comprimidos y la dosis es de 1/8 a 2.5 miligramos cada 12 horas. También se puede administrar intravenosa o intramuscular. El salmeterol va a ser un aerosol que se presenta en dosis medias combinado con fluticasona. Su uso es para sintomatología a largo plazo, es decir, ya un tratamiento como un poco más permanente. Y bueno, esto es porque es un broncodilatador de acción sostenida retardada. Entonces, este no va a servir como para situaciones de urgencia, solamente para mantenimiento. En cuanto a los corticosteroides, vamos a tener la fluticasona. Y bueno, este es de los más usados y de los que más se recomienda que se usen, o sea, que se lleven los propietarios, porque como ya, o sea, venden unos inhaladores que son los que están viendo en la imagen que está superior derecha. Esos son los más recomendados para el tratamiento de asma en felinos. Y bueno, la frecuencia con la que se va a administrar el medicamento va a variar según la intensidad. Si es leve, van a haber 2 disparos cada 12 horas. Si son severos, va a haber un disparo de 250 cada 12 horas. Es que esto me parece que está por microgramos. Y el de mantenimiento van a ser 2 disparos de 50 microgramos cada 24 a 48 horas. Y bueno, a la hora de aplicar estos fármacos, la única forma de administración es mediante la aerosolterapia, lo que les contaba, el que más se recomienda. Y es un poco difícil porque es difícil lograr una sincronización entre que tú dispares el medicamento y que el gato lo respire. Entonces, se recomienda la administración de la medicación por vía inhalada mediante el uso de una aerocámara o espaciador. Y bueno, cuando se quiera disminuir la dosis, cualquier dosis recomendada siempre tiene que ir acompañada de un control radiológico para ver si está ayudando al paciente o no. Bueno, el pronóstico, si el diagnóstico es temprano y el gato responde favorablemente a la medicación, el pronóstico es bueno. Y en los gatos muchas veces los signos clínicos pasan desapercibidos al propietario, llegándose a un diagnóstico tardío donde pueden encontrarse cambios crónicos e irreversibles en el parénquima pulmonar, como áreas de bronquiectasias. Entonces, esto también van a haber gatos que solamente presentan la enfermedad como desde hace poco tiempo y en su sistema la enfermedad produce cambios ya irreversibles, ¿no? Entonces esto más bien tiene que ver con cada paciente y cómo se vea el avance del tratamiento. Pero sí, en general, si se detecta a tiempo, el pronóstico va a ser bueno. Bueno, aquí les tengo el caso clínico. Y bueno, a la consulta va a llegar un felino que se llama Pelusa, de raza persa, color gris, hembra de 3 años y con 4 kilogramos de peso. El motivo de la consulta es porque el propietario vio episodios de disnea severa
y el gato produce sonidos respiratorios que se escuchan forzados cuando sufre estos ataques de disnea. La historia clínica. Bueno, Pelusa vive en Bogotá, no sale de casa nunca, vive en un departamento con alfombra. Tiene su calendario de vacunas completo, la alimentan con Hill's Cuidado Óptimo Adulto y hace 2 meses que empezó a presentar tos y los ataques de respiración forzada. En el examen clínico se va a encontrar una condición corporal de 3.5 sobre 5. Las mucosas van a ser rosadas. El tiempo de llenado capilar es de 2 segundos. La frecuencia cardíaca es de 150 pulsaciones por minuto y la frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto. En la auscultación se van a encontrar sibilancias en los lóbulos caudal, craneal izquierdo y caudal izquierdo. Bueno, aquí está la lista de problemas. Las sibilancias en los lóbulos caudales izquierdo y derecho, la presencia de tos y los episodios históricos de disnea y taquipnea severa. Los diagnósticos diferenciales va a ser bronquitis bacteriana, bronquitis viral, bronquitis parasitaria y neumonía. Las pruebas diagnósticas que se hicieron fue SH, que, bueno, esta es una prueba de laboratorio de proteínas en sangre y no se encontraron hallazgos relevantes. En rayos X se sacaron radiografías de tórax en posición ventrodorsal y laterolateral y un lavado bronquialveolar. En el lavado tampoco se encontró como gran cosa, ¿no? Esta es la radiografía laterolateral. Aquí se puede ver el patrón bronquial que les comentaba hace rato. Si se pueden dar cuenta, bueno, creo que tengo otra imagen mejor, más cercana. Ajá. Se van a ver como, no sé cómo explicarlo, pues sí, zonas radiopacas en los bronquios. Y bueno, aquí está. Se ven como telarañosas, ¿no? No, es que no sé cómo explicarlo, pero ajá. Espero que sí lo noten. Sí. Y bueno, aquí ya está la radiografía ventrodorsal. Y en esta parte de aquí también se notan mucho. Y bueno, el diagnóstico final va a ser el asma felino. En el tratamiento se mandaron corticosteroides y broncodilatadores inhalados y para la reducción de la inflamación en las vías aéreas. En cuanto al manejo del ambiente, es evitar alérgenos. También se mandaron nebulizaciones y copage, que esto es lo que les contaba hace un momento de la administración de los corticosteroides. Y bueno, se mandó teofilina e inacalor, que este es el medicamento comercial, y este es un corticosteroide que así se vende, ¿no? Bueno, se recomendaron 2 disparos de 50 nanogramos. ¿Son nanogramos? Creo que sí. Cada 12 horas. Y bueno, en el seguimiento, bueno, Pelusa presentó mejoría con los tratamientos inhalados en casa y de vez en cuando iba a nebulizaciones en la clínica. Su alergia, al parecer, se debe al polvo generado por una construcción en su casa. Y bueno, dentro de lo posible se debe hacer un seguimiento fotográfico que evidencie la efectividad del tratamiento. Y bueno, gracias por su atención. Eso sería todo. Y aquí están mis referencias. Muy bien, excelente, Jessica. Gracias. Carla Liliana. Sí, Doc. Ya no, yo creo que ya no va a dar tiempo, fíjate, para que hagas tu presentación. De todos modos, fíjense que me di cuenta apenas que tenemos un problema, porque el lunes 21 es día feriado.
y yo había programado trabajos de ustedes para el lunes 21. Entonces, con la sesión que no tuvimos el martes por lo del Día de la Mujer y la que no vamos a tener el próximo lunes 21, tengo que hacer un reajuste de las presentaciones. Entonces, algunos, bueno, yo creo que vamos a tener que empezar a hacer 3 presentaciones por día, fíjense, para no acabar muy apretados en el tiempo. No vaya a ser que vaya a haber algún otro día que no nos podamos reunir. Entonces, a partir del lunes, yo creo que vamos a presentar tres trabajos. Y en ese sentido, le estaría tocando, bueno, a Carla Liliana, que le tocaba hoy, pero pues ya no alcanza el tiempo. También presentaría a Ezequiel. ¿Estás ahí, Ezequiel? Sí, ¿verdad? Sí, Doc. Ah, correcto. Ezequiel y Hanna. ¿Sí, Hanna? Sí, doctor. Solo Entonces, una preguntita. Sí, dígame. Es que a mí me tocó enfermedades pancreáticas. Entonces, la verdad, la investigación está bastante larga. No creo que en una hora nos dé tiempo de pasar a los 3 y en especial a mí determinar todas las enfermedades. Entonces, no sé si esté bien si la exposición la hago solo sobre pancreatitis y ya en el trabajo escrito le mando la información de las otras enfermedades o algo así. Ok, bueno, sí, con que alcances a compartirnos pancreatitis e insuficiencia pancreática exócrina, que a lo mejor esa no te lleva mucho tiempo, o no sé si te extendiste demasiado en esa. No, esa está relativamente corta. Ándale, entonces, con que nos expongas pancreatitis e insuficiencia pancreática exócrina, con eso está bien, y lo demás, pues sí, en el trabajo escrito. Vale, muchas gracias, doctor. Anden, entonces, nada más repito, el lunes, Carla Liliana, Ezequiel y Hanna. Y Karen nos presenta también su caso clínico, ¿sale? Entonces yo creo que los voy a dejar empezar a ustedes, si ya en el tiempo que sobre, yo continúo con lo que les estoy compartiendo, ¿va? Y ya el lunes yo ya les digo para el martes, bueno, ya por orden alfabético, ustedes ya más o menos saben, ¿no? ¿Quién seguiría? Déjenme nada más rápidamente para que no no vaya a haber pierde. El martes le tocaría a María Fernanda Magdaleno, a Jessica Denise Márquez y a Diego Martínez, ¿va? Y ya, de todos modos, para que estén ustedes listos para el martes, y ya los que les toque el jueves y el viernes, ya de todos modos, ya el lunes yo les doy la fecha exacta, ¿no? Son los que seguirían, ¿sí? ¿No hay duda? No, doctor, bien. Anden, pues. Bueno, entonces, ¿sí? Me tocaba a mí, pero bueno, ya me dijo que hasta el lunes, entonces nada más la duda es, ¿le quiere que le mande el trabajo hoy o se lo mando hasta el lunes? Sí, no, pues si ya lo tienes de una vez, porque yo aquí ya voy llevando mi registro de los que ya me han enviado. Acuérdense que si no envían es como si no hubieran hecho casi nada, porque esa es la constancia de su participación. ¿Sale? Entonces, creo que hay 1 o 2 que no me han llegado. Y entonces ahí les encargo, ¿no? Todavía para el lunes se los recibo sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, bueno, pues como siempre, síganse cuidando mucho, lean si les da tiempo de lo que hemos compartido y que pasen buen fin de semana. Gracias, Doc, igualmente. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, Doc.